una cosa muy importante, además, Sí, sí. que yo creo que ha sabido transmitir muy bien Jordi, es este trabajo de equipo. Sí, sí, de Son empresa. un equipo, y él siempre ha hablado de Grangel Studio, y de hecho en la conferencia empieza presentando a los miembros de este equipo, que bueno, son tres, el corazón del equipo, ¿no? Carlos Sí. Grangel inicia un poco todo, Carlos Borges es diseñador, un poco art director, el que hace pues los títulos de crédito, tipografías, pero forman un equipo totalmente sincronizado, y la animación es un trabajo de equipo. Sí, sí, sí. Cada día todos los trabajos son más de equipo, más multidisciplinares, pero en animación es así desde el origen. Y los alumnos eso lo tienen que tener claro, ¿no? El decir, Sí. no vas a hacer el trabajo tú solo, sino sí. que aquí es colaboración Sí. codo con tu compañero, compañera. Y repercute en tu beneficio. Lo que pasa que, bueno, cuesta un poco porque todo el mundo quiere dirigir, y está muy bien la labor del director, pero hay otros trabajos que son absolutamente creativos, gratificantes, bellos, pero tienen también que entender, ¿no? Claro. Que forman parte de un grupo de personas, por muy individual que sea el proyecto, por muy pequeñito que sea el proyecto, necesitas casi siempre a alguien más. Y por ejemplo, Jordi, una de las cosas por lo que me comentáis que quiso o que vosotros destacáis también es eso, buscar un estilo de lo que le piden. Que el animador no se puede quedar con un estilo propio, siempre hay que variarlo, o sí que cabe esa posibilidad de un estudio de animación que tengan este estilo y que se les identifique por este estilo. O... Eso puede ser, de acuerdo a los estudios, el tipo de producción que tengan, pero en este caso ellos buscan un estilo para una producción determinada. Quiero que hagas algo nuevo para mí, ¿no? Sí, por ejemplo, el estilo que buscó para Spirit, el corcel indomable, que trajo sus diseños con todas las expresiones de esos caballos que parecían personas. Que eran joyitas, ¿no? Tocar todo lo que ese estilo buscado por ellos y ese movimiento que lograron ellos con las expresiones de los personajes era lo fundamental. Buscaron el estilo. La novia cadáver igual. Tim Burton les dio una guía, pero ellos fueron los que encaminaron el trabajo y los que lograron presentarle esa propuesta y que él aceptara, ¿no? Que él, con un estudio de diseño enorme y de mucha investigación, ¿no? Hasta que tienen la propuesta y se la presentan al director. Un director como Tim Burton, director que, por favor, es una celebridad dentro del mundo de la animación, y sin embargo, ya te digo, recurren a ese estudio por el profesionalismo que tienen ellos como realizadores.